Se me ha pedido que hable de las características psicológicas de los niños y de las niñas según las distintas etapas de su proceso evolutivo, como son los niños o las niñas a los 6 meses, o a los 3 años, o a los 7 o a los 12 años. Y esto a mí me genera internamente una sensación de incertidumbre y de perplejidad. Y diré por qué. Mi perplejidad se debe a que en psicología el concepto de edad está muy relativizado. Se descompone en otra serie de conceptos matizadores que suponen distintos ángulos de enfoque y que buscan comprender mejor en qué medida la edad, los años cumplidos, influyen para la configuración del carácter de cada persona y cuáles son las necesidades, los problemas, los anhelos, los objetivos vitales que se experimentan en cada tramo de edad. Bueno, pues estos distintos enfoques vienen a ser tres o cuatro. Primero es el enfoque el de la edad cronológica, la edad que se tiene por los años que se han cumplido. Es poco significativo porque estos años que se han cumplido se manifiestan de muy distinta forma en unos niños que en otros, según miles de condicionantes y de determinantes. Segundo, pues se descubrió la edad mental. La edad mental pues la conceptualizó, la pensó un psicólogo francés, Binet se llamaba, en 1905. Esta edad mental no siempre coincide con la edad cronológica. Un niño de una edad cronológica concreta puede mostrar capacidades que de un modo más general se desarrollan en otras edades. Está también la edad equivalente. Esta la elaboró o la conceptualizó Wechsler para su test el test de Wechsler, el famoso test de medida de la inteligencia en distintas edades también de Wechsler. Y comparan lo que se llama el desarrollo de la persona y su equivalencia en edades estereotipadas, lo que podía ser lo característico propio de alguna edad. Existe también la edad de maduración. La edad de maduración también se conceptualizó para un test, el test de Lauretta-Bender, que detecta posibles deterioros neurológicos en la configuración evolutiva del cerebro. De modo que hay zonas del cerebro más desarrolladas a una edad, otras menos, otras son inmaduras, otras están dañadas y tienen manifestaciones el carácter, el comportamiento, en la inteligencia, en las capacidades de los niños según las edades. Está también la edad del desarrollo de Gesell, suponiendo logros característicos que corresponderían en principio a la edad que se ha cumplido y que unos niños lo tienen y otros no lo tienen. Entonces yo me pregunto, ¿de qué edad tengo que hablar? ¿De la edad mental de Binet, de la edad equivalente, de la edad cronológica de los años cumplidos? Y lo que se pone en evidencia es que hay niños que son como viejos, ya lo sabemos, que hay jóvenes tremendamente inmaduros, como si fueran niños, que también hay adultos que actúan de un modo infantil, que hay jóvenes que son mucho más maduros que muchos adultos y que hay ancianos que están infantilizados, como el del cochecito famoso de la película de Berlanga. Y que no hay niños, ni jóvenes, ni adultos, ni viejos que sean iguales, aunque tengan los mismos años. Por eso la pregunta, ¿cómo son los niños y las niñas de una edad determinada? Solo puede darse una respuesta exacta. Son muy distintos unos de otros. Entonces, ¿para qué hablar de las características psicológicas de los niños en determinadas edades? Si dentro de la misma edad no hay ninguna homogeneidad. Lo que considero yo interesante y significativo desde el punto de vista de la psicología y también de la pedagogía y de la antropología es lo que son intrínsecamente, ontogénicamente, cada niño y cada niña, lo mismo que lo que somos cada uno de nosotros. ¿Y qué somos? Pues somos un organismo en permanente evolución, que pasa por distintas etapas de maduración psicocorporal y mental, y que en cada persona se va elaborando, integrando, ajustando, diseñando a su propio estilo creativo y único, que es lo que
En la psicología individual de Adler se conoce, de Alfred Adler, se conoce por estilos de vida. Estilo de vida es ese singular modo de manifestarse en la vida que nos caracteriza a cada persona, que se desarrolla en una interactuación permanente con el ambiente. Bueno, hay niños a los que su ambiente y sus circunstancias les exige actuar como si fueran adultos. Se les exige que busquen la subsistencia, se les exige que vayan a la guerra, que aprenden a disparar metralletas o que traigan dinero a sus padres. Y en otros ambientes, sin embargo, se le prodigan a los niños unos cuidados, una protección, unos mimos, que a veces llega ya hasta la edad adulta. Y ya que he hecho referencia también a los ancianos, quiero comentar el hecho de que se ha establecido para la jubilación la edad de los 65 años. Una edad cuando se supone, la que se supone que a esa edad ya se ha producido un desgaste de las energías físicas del organismo. Es cierto que en unos sí y en otros no. También a los 30 años, en unos sí y en otros no. Pero lo que es más cierto es que no coincide este hecho con lo psicológico. Desde el punto de vista psicológico, los 65 años suele darse en una etapa de plenitud madurativa y de capacidad de rendimiento intelectual, por supuesto en unos más y en otros menos, con mucha dependencia desde luego de cómo se conserven los vasos sanguíneos del cerebro. Pero esto hace que la jubilación sea una suerte, que se concede a los 65 años, porque les permite en plena capacidad aplicar toda su creatividad, su productividad, su ilusión, su audacia, alguna actividad al servicio de la comunidad, como hacen muchos. Otros muchos, bueno, pues a llevar a sus nietos al colegio, que también es una cosa buena y necesaria, o a escribir dándole la oportunidad a los hijos para que empiecen también a tener la posibilidad de realizar también trabajos y actividades. Otros se dedican a escribir sus memorias o a participar en una ONG, cada uno a su estilo, como dice el maestro Adler, el estilo de vida. Bueno, y aquí hay un punto clave para nuestra reflexión. Que a nosotros, padres, educadores, nos corresponde estimular esa evolución y aprovechar el paso de nuestros hijos, de nuestros alumnos y el de nosotros mismos por las distintas etapas para adecuarlos a su realidad, a la propia de cada niño y cada niña, con un estilo de vida que sea para ellos positivo y constructivo, es decir, que sea egosintónico. No podemos empeñarnos en que sea como su hermano, como su prima o como Santa Teresita del Niño Jesús. Y que si uno es futbolista, el otro tiene que ser futbolista. Y que si uno ha hecho la carrera o quiere hacer la carrera de ingeniero canales, de ingeniero de canales y puertos, pues que lo haga también. Aunque por supuesto no está contraindicado que tenga referentes de emulación. Así, hombre, como esta o esta persona ha logrado lo suyo, yo puedo lograr lo mío, que no tiene que ser idéntico a lo que ha logrado esa otra persona, aunque sea mi hermano o mi hermana. Lo importante es que sea coherente, consonante y no disonante, y que también sea beneficioso para la sociedad. Por eso digo que en psicología no interesa tanto la edad cronológica, sino que interesa más el estilo de vida de cada persona para fomentarlo en lo positivo, para corregirlo en lo que pueda ser perjudicial y para encauzarlo hacia una realización más benéfica y más plena. Que la edad cronológica es poco identificativa, que el estilo de vida es lo que concentra todo el significado del paso singular y único de cada ser humano por la existencia. Bueno, ¿y cómo podemos estimular esa evolución en nuestros hijos, o en nuestros alumnos, o en nosotros mismos?
Existen normas o pautas aplicables a todos los casos y a todos los singulares y diversísimos estilos de vida de cada persona, en cada edad, en cada etapa de su desarrollo evolutivo. Bueno, pues yo voy a dar por lo pronto una respuesta de flags y después daré otra respuesta más desarrollada y más ponderada. La de flash es un flash anecdótico. Yo tuve la suerte de tener, durante unos cursos, como maestro al gurú indio, quizás conocido por algunos de ustedes, Anthony de Mello, conocido porque ha escrito muchísimos libros que han tenido mucha resonancia y que se han utilizado, han mencionado en muchísimas explicaciones y seminarios y cursos, etc. Bueno, pues yo tuve la suerte de tener un curso con él y le oí esta explicación. Las explicaciones de este gurú indio eran muy propios de la mentalidad oriental y hablaba, pues se producían a través de anécdotas o de parábolas o de cuentos, de historias. Entonces, una vez nos decía esto: todos las personas, todos nosotros, todos somos orgullosos, egoístas, estúpidos, admirables, inocentes, intachables. Bueno, empiezo aplicándolo a mí mismo, para que nadie se ofenda. Como si esto fuera el horóscopo de mis estrellas. Yo, Fernando, soy orgulloso, egoísta, estúpido. Y ahora hincho el pecho y refuerzo mi autoestima. También soy admirable, inocente, generoso, intachable. Y ya que me lo ha aplicado a mí, se lo puedo aplicar a cualquiera. A cualquiera de nosotros se le puede aplicar, se lo puede también aplicar a sí mismo, a sí misma o a sus propios hijos y alumnos. ¿Cómo es este? ¿Cómo es esta? Orgulloso, egoísta, estúpido, admirable, inocente, intachable. La evolución será positiva y constructiva, consonante y no disonante, en la medida que vayamos potenciando lo que hay en nosotros, lo que hay en nuestros hijos y en nuestros alumnos, de admirables, de inocentes, de generosos, de intachables, de buenos, de constructivos, y vayamos consiguiendo, por el contrario, que disminuya en nosotros, en las personas en las que influyamos, que disminuya lo que tenemos de egoísta, de estúpido, de antipático, de insoportables. Esta es la respuesta de urgencia. Es un programa. Y aquí hay un plan, un proyecto de vida, que ojalá lleguemos a realizarlo. Pero ahora voy a dar la respuesta ponderada. Y para esto voy a ensayar una reproducción de ese recorrido por el proceso evolutivo a partir de la niñez, por donde van fluyendo los años de nuestros hijos, y han fluido y siguen fluyendo los nuestros, como los ríos, etapa tras etapa, entre cascadas y remolinos, por cauces tan imperfectos, como pueden ser la familia, por muy buena que sea, o la escuela, o la sociedad en general. Recorrido, sin embargo, que viene impulsado primariamente por el deseo animal de supervivencia, que es un instinto primario. En el animal es instinto. Y en el ser humano la necesidad de supervivencia se convierte en deseo, en anhelo, en proyecto vital de una supervivencia, pero de una supervivencia en sentido pleno. Supervivencia que aporte plenitud, fecundidad, eficacia, felicidad. Y voy a servirme de 4 palabras que van a ser como 4 señales kilométricas en el camino de la vida. Son 4 palabras, 4 significantes verbales, pero que están cargados, cada uno, cargados y plenos y pletóricos de significaciones multicolores. Palabras, algunas de las cuales pueden resultar casi mágicas. Hay palabras mágicas porque son ideooperativas. Es decir, que interiorizadas en nuestra mente, promueven y diseñan comportamientos que canalizan la autorrealización de eso que significa la palabra.
Son palabras que tienen una capacidad operativa por sí solas. Ideo-operativa, imagen mental que lleva a la acción. Bueno, pues sí es la primera palabra que yo considero palabra clave para la educación. Primera señal kilométrica que señala el camino que hemos recorrido, un tramo esencial de ese proceso evolutivo incesante en cualquier etapa de nuestro desarrollo permanente. En la infancia, en la adolescencia, en la juventud, en la edad madura, en la senectud, tenemos que estar haciendo el mismo recorrido. Y esta palabra mágica que impulsa nuestro recorrido a cualquier etapa es la palabra superación. La evolución. Toda posible evolución humana estará siempre regida por el instinto, que llamaba un maestro mío de la Sorbona, el instinto de superación. Se lo oí en mis años de estudiante, llamarle también instinto de perfección, de perfeccionamiento constante que tiene el ser humano. Y es el instinto que en la psicología individual de Adler viene impulsado por lo que él llama voluntad de poder, una reacción que va asumiendo la criatura humana desde muy pequeña, aunque venga también ya probablemente programada en nuestros genes, pero que lo va encontrando en la vida como reacción inevitable a su experiencia de inferioridad existencial. Y es lo que define y califica definitivamente al Homo sapiens dentro de los variadísimos géneros y especies de seres animales, o de los bípedos, de los cuadrúpedos, de los sumergidos, de los reptantes, de los voladores, de los microscópicos. Frente a todos los ejemplares de vida, el Homo sapiens ha supuesto un continuo proceso de superación, de valimiento y de perfeccionamiento. Por eso estamos aquí nosotros ahora. Quiero decir que el Homo sapiens, del cual somos modelos, ejemplares representativos, cada uno de nosotros y también nuestros hijos, ha llegado a configurarse como tal por ese instinto poderoso de superación, reforzado por la poderosa voluntad de poder, de valimiento en la vida. Y he ido sobrepasando, remontando, sobrevolando por encima de todas las dificultades, adversidades y riesgos. Dentro de este bosque animado de la existencia, se ha ido superando, frente a todos, repito, las adversidades, los riesgos y los retos, hasta conseguir arribar a la luna. Cuando el hombre, la pobre criaturilla terrenal que somos cada uno de nosotros, dijo aquello de que era un salto muy pequeño para el hombre, pero muy grande para la humanidad. Ese saltito desde la nave espacial a la superficie de la Luna iba montado sobre la progresiva, permanente y incesante, esforzada superación de todas las generaciones humanas que lo habían precedido. Llevaba a la Luna como en un saco de Papá Noel sobre sus espaldas la carga de todos los esfuerzos de superación y progreso que la especie humana había acumulado hasta el momento de dar aquel pequeño saltito desde la cápsula espacial. Es un instinto este de superación insustituible para posibilitar la educación. Instinto que tenemos que saber cómo reforzarlo continuamente y cómo canalizarlo benéficamente. Y que muchas veces, por desgracia, lo sofocamos en nuestra tarea educativa con la superprotección o lo dejamos morir de inercia por falta de estímulos. Quiero decir como nota al margen, algo a mí me impresiona mucho. La humanidad celebra con el máximo orgullo la gloria de poseer ese instinto y de llevarlo a una superación permanentemente ejercitada. Lo celebra en ese espectáculo mundial, periódico, que son los Juegos Olímpicos, herederos y ejercitados casi sin interrupción desde nuestros predecesores culturales, los atletas helénicos, que eran héroes históricos del esfuerzo,
de la disciplina y de la superación. La imagen de la gaviota sobrevolando bajo un cielo limpio y azul, sobre los acantilados donde el mar rompe todo su furor, es la imagen más esclarecida que yo propongo que la visualicemos, para mirarla introspectivamente de vez en cuando, como imagen recordatoria y como aliento de nuestro espíritu de resiliencia y de superación. Porque es una imagen ideooperativa en reserva para facilitar nuestras reacciones espontáneas ante cualquier dificultad, ante cualquier reto, ante cualquier peligro, vernos, visualizarnos, mirarnos, como esa gaviota que alza el vuelo y sigue transitando por los azules limpios del cielo. Siempre tengo en mi recuerdo mi primer viaje a Estrasburgo, allá por el indeleble mayo del 68, yo visité la Alsacia y visité un pueblo que había sido derruido hasta su cimiento en la Segunda Guerra Mundial, pero ya reconstruido. Quedó como monumento para el recuerdo y la esperanza. Quedó el resto de un muro antiguo sobre el que se había esculpido después un nido con una cigüeña levantando el vuelo. Y me explicaron que sobre este resto de muro, lo único que había quedado en pie en aquel pueblo después del bombardeo, al amanecer del día siguiente, una cigüeña había construido su nido. Para mí quedó esa ciudad totalmente reconstruida, resilenciada, con su imagen de la cigüeña y el nido, como símbolo admirable de la fuerza renovadora de la vida y de la esperanza, y de la capacidad de la psique humana de levantar el vuelo, la capacidad de superación personal tras las adversidades y frente a los inevitables obstáculos de la existencia, el vuelo hacia el encuentro infatigable con nosotros mismos y con nuestra propia realidad trascendente. Y también quedó como símbolo para que descubramos el significado profundo que le otorgue plenitud y sentido a nuestra desconcertante existencia. Es nuestra capacidad de sobrevolar, de reconstruirnos tras cualquier derrumbamiento moral. Esa capacidad permanente de nuestra superación personal. ¿Quién le iría a decir a un gusano que un día después de un proceso biológico dentro del capullo iba a salir volando, como si fuera una paloma? Al principio del siglo pasado, hubo un médico en París que se llamaba el doctor Coué, que trabajaba en el hospital de la Salpêtrière, en el mismo sitio donde había estado Freud, haciendo sus experiencias primeras como de hipnotismo, con el doctor Charcot. Bueno, pues este doctor Coué reunía cada mañana a todos sus enfermos, a todos los que tenían enfermos y estaban en tratamiento, los reunía en una sala del hospital y les hacía repetir acompasadamente, como una salmodia o como un mantra oriental, les hacía repetir esta frase cada día. Y en todos los momentos de mi vida me siento mejor, mejor, mejor. Dejando que la música de las palabras acompasadas resonara en el ámbito exterior y penetrara en el interior de cada una de aquellas personas como una salmodia medieval o como un mantra de los viejos gurús de Oriente. Y lo que te pretendía, y parece estar demostrado que de algún modo conseguía, era reforzar el instinto de superación, integrar en la mente una palabra ideooperativa que seguía actuando por sí sola y estimulando el proceso positivo del organismo en evolución de cada persona. Bueno, esta es la primera señal kilométrica por nuestro recorrido existencial, la palabra superación.
Vamos a la segunda señal kilométrica de nuestro camino. Es una segunda palabra clave para entender lo que es y cómo opera el desarrollo evolutivo, el de los niños y de las niñas, y el desarrollo permanente de cada uno de nosotros. La palabra que voy a proponer quizás pueda resultar extraña, sí, no es tan bonita, pero no encuentro ahora mismo otra mejor. Le voy a llamar la palabra acumulación o superposición, acumulación. El concepto que yo descubro en este término verbal es muy importante para que entendamos en qué consiste el desarrollo humano y qué es el aprendizaje y cómo se entiende la cultura. Y para que nos entendamos, voy a relacionar este concepto de acumulación con el concepto de tiempo. El tempus, el tiempo de la vida que evoluciona, y todo niño es eso, y todos nosotros también, un germen, un hálito, un soplo de vida que evoluciona. Bueno, pues el tiempo de la vida es un tiempo de acumulación, de superposición acumulativa, como en los estratos geológicos. El tiempo de la vida, el de nuestros hijos, es un tiempo de permanente desarrollo y evolución que acumula sucesivos presentes. Los amasa, los asimila, los integra, los superpone. Cada suceso presente al pasar, cada presente no desaparece, sino que deja su peso vital en el siguiente y continúa en él ejerciendo influjos a veces benéficos, si la experiencia del tiempo anterior había sido positiva, y a veces maléfica, conformando y configurando lo que se llama la conciencia, nuestra conciencia de la realidad, cada vez más enriquecida o más amargada, gracias o en virtud de la acumulación de experiencias. Así la conciencia se va matizando, se va integrando, se va modelando. Si las experiencias que acumulo son negativas, efectivamente tener una conciencia, que mal son las cosas, que mal lo he hecho, no voy a poder. Si la conciencia ha sido la experiencia positiva, se va acumulando uno tras otro los estratos positivos que hace tener una imagen de lo que puedo, a lo que me animo, de lo que voy a conseguir, de lo que pretendo. La conciencia de quiénes somos, de quiénes son los demás, de dónde venimos, a dónde vamos, para qué servimos, qué cosas nos deleitan, qué cosas nos fastidian, qué cosas nos entristecen, qué nos hace felices, qué nos hace desgraciados. El pasado nunca se apaga, nunca desaparece, nunca se extingue, sino que queda asimilado, integrado y acumulado, esa es la palabra, en cada presente, enriqueciendo constantemente nuestro aprendizaje como un huésped oculto, a veces deleitoso, a veces fastidioso y culpabilizador, pero asimilando y acumulando constantemente experiencias y conocimientos. Y esto es el aprendizaje. La asimilación, la acumulación de las experiencias organizadas y superpuestas o articuladas en conocimientos. Dice Shakespeare que el aprendizaje es como un apéndice físico de nuestro organismo humano. Donde quiera que estemos estaremos aprendiendo. La vida humana es un constante proceso de aprendizaje acumulativo. Y esto es también la cultura. La cultura se elabora como se elabora y se cultiva la tierra, con la siembra incesante, con la acumulación de las experiencias asimiladas, integradas y organizadas dentro de cada persona en proceso permanente. Lo mismo que la tierra se cultiva, la palabra cultivar viene de cultus, una palabra creada para expresar lo que es el cultivo, en latín clásico, el cultivo de la tierra, de la cual del cultus de la tierra deriva la cultura. La tierra se cultiva para que vaya asimilando, integrando en la semilla, etc., y produciendo permanentemente sus frutos y su alimento.
Y así es como el yo de cada uno, el de nuestros hijos y el nuestro, va creciendo y desarrollándose. Lo mismo que las plantas frutales y alimenticias, lo mismo que los ríos, que van superando escollos, remolinos y revueltas en las crecidas de su caudal y en las decrecidas de su caudal también. Siempre es el mismo yo, aunque en continuo cambio. Pero sí, desde una... No, lo que quiero decir es que me he acordado de un verso de Gerardo Diego, al río Duero. ¿Quién pudiera como tú, a la vez quieto y en marcha, decir siempre el mismo verso pero con distinta agua? Es ir siendo yo el que yo quiero ser, con mis propios proyectos, con mis propias experiencias, pero renovándome continuamente. Por eso digo que si desde una actitud consciente y autorresponsable no conseguimos dirigir el crecimiento de nuestro río vital hacia una autorrealización planificante y fecunda, ese yo que nos identifica y nos perpetúa se secará como se seca el árbol o la planta nacida para alimentar, o el riachuelo que no ha recibido la renovación de sus aguas. Y si como los ríos no dirigimos el cauce, las aguas de ese río que somos se verterán infértiles y desaprovecharán su caudal. Solo quiero añadir que los principales factores de la personalidad no son nunca los que nos vienen, los principales no son los que nos vienen dados en el genoma original. Yo soy agradable porque mi padre era muy agradable, o soy audaz porque mi abuela fue una persona muy, muy audaz, o soy antipático porque tuve un tío que no había quien lo aguantara. Creemos que eso es así porque eso está en los genes, y es verdad, pero crean los genes una disposición o una inclinación, pero sobre todo lo que somos depende de nuestro propio autocultivo, de la propia voluntad de superación, del empleo que hagamos de los factores constructivos de nuestro carácter desde las experiencias asimiladas, integradas y acumuladas en la realización de uno mismo. Los otros factores del carácter personal, lo que derivan de la transmisión hereditaria, de la constitución biológica, de la incidencia y convergencia de los astros en nuestros conocimientos, de ciertas vicisitudes del parto o de la fecundación y de la formación del feto, o del origen socioeconómico y educativo familiar, todo lo que nos viene dado al nacer, serán sin duda factores influyentes, pero no son nunca los determinantes definitivos de la constitución progresiva de nuestra personalidad ni la de nuestros hijos. No son los que garantizan un futuro, como cuando es el resultado de elecciones libremente asumidas y responsablemente decididas y realizadas. El ejemplo lo tenemos en tantas personas con unas minusvalías limitadoras de su desarrollo o de su desenvolvimiento en la vida, y llegan a ser sin piernas, llegan a ser deportistas del baloncesto, o sin vista llegan a ser estudiantes de ingeniería. Estos fenómenos de superación personal dirigidos por una voluntad, acumulando desde las experiencias progresivas y positivas los esfuerzos de superación, los conocimientos adquiridos y el desarrollo de uno mismo. Los factores definitivos de nuestra personalidad son, como vengo reiterando, los que se conceptualizan con estas dos palabras: superación y acumulación. Estas dos señales kilométricas indicadoras de que hemos recorrido el camino existencial de la evolución humana, orientándola a alentar nuestro ritmo en nuestro progreso evolutivo y en el progreso evolutivo de nuestros hijos, a pesar de los obstáculos, las adversidades, las frustraciones, las dificultades que inevitablemente iremos encontrando o irán encontrando ellos en el camino de la vida. Superación de dificultades, adversidades, obstáculos y acumulación de experiencias convertidas en conocimientos. Los conocimientos que derivan de nuestros aciertos acumulados y los que derivan de nuestros errores superados. Todas las experiencias, las acertadas y las erróneas, todas se acumulan y de todas se aprende.
Y de estos condicionantes que conforman la personalidad de nuestros hijos y la nuestra, la de cada uno de nosotros, y que constituyen los primordiales objetivos educativos en cualquier etapa de la evolución, irá surgiendo un tercer objetivo educativo, una tercera señal kilométrica para orientar nuestro camino en la vida y para orientar también la educación que demos a los demás. Es el que se significa con una tercera palabra, que es la palabra autonomía. Autonomía. En la etapa del desarrollo infantil, ese río de la vida que ha ido recogiendo en su cauce y ha ido asimilando acumulativamente las experiencias primordiales del ininterrumpido aprendizaje, desde las actitudes del esfuerzo y la superación, todo niño y toda niña necesita ir integrando un tercer componente dinámico de su proceso autoconstructivo para la configuración de su personalidad verdadera. Y este concepto es el de autonomía. Autonomía es la capacidad de regirse, de regularse, de desenvolverse por sí mismo, de desarrollar los propios recursos para la propia autorregulación y la propia superación, con responsabilidad progresivamente asumida frente a uno mismo y frente a los demás. No es el objetivo educativo, como tantas veces nos empeñamos en que sea, que nuestros hijos sean dóciles y sumisos y hagan las cosas porque le hemos dicho que las hagan y las hagan como le hemos dicho que las hagan. El objetivo educativo es que aprendan a guiarse en la vida por sí mismos, que aprendan a ir siendo progresivamente responsables y que vayan adquiriendo por sí mismos los recursos suficientes para su desenvolvimiento. Esto es la autonomía. Y para el logro de la autonomía, por supuesto, tendrán que pasar y tendremos que ir pasando cada uno de nosotros por un aprendizaje previo que lleva consigo efectivamente sumisión a ciertas normas, autodisciplina, responsabilidad frente a las tareas que se nos imponen. Por ahí tendremos que pasar previamente, pero con el objetivo de salir de ahí, de ese túnel de autodisciplina y sumisión y adaptación a lo que los enseñantes o las personas responsabilizadas de nuestra educación nos imponen. La necesidad es salir de ese túnel para abrirnos al campo abierto de nuestra autonomía, donde realicemos en plenitud nuestra libertad. No hay autonomía, no hay capacidad de desenvolvimiento en libertad si antes no he aprendido a regularme, a autoconducirme con responsabilidad ante las normas de la vida y de la convivencia. De la misma manera que yo no tendré autonomía y capacidad de desenvolvimiento para ir libremente en mi automóvil a cualquier sitio donde quiera ir, si previamente no he aprendido las normas de la conducción, no he aprendido a conducir el automóvil y las normas y las reglas de la circulación. Con esto hemos recorrido ya, con estos tres condicionantes, superación, acumulación, que es cultura y aprendizaje, y autonomía, hemos recorrido la primera fase del desarrollo existencial de la persona humana, fase que Erich Fromm representa con una cruz, con su vertical y su horizontal. Esta primera fase es la vertical, que Erich Fromm denomina de diferenciación. Se denomina diferenciación porque cada niño y cada niña y cada persona lo va a desarrollar de un modo único, singular y característico que lo diferencia. Es ese modo que ya he dicho que se llama estilo de vida de cada persona. Cada persona va a estimular su estilo de vida, el cual lo va a diferenciar de todas las demás personas, lo va a hacer diferente, único o única. Una obra de arte original, patrimonio de la humanidad. No puedo dejar de acordarme aquí de aquellos versos del poeta Miguel Hernández, dirigido a su mujer desde la cárcel cuando esperaba el alumbramiento de parte de ella, de su hijo. Y hablándole de su hijo en un poema fantástico, porque la especie humana nos dieron por herencia, la familia del hijo será la especie humana. Es por lo que yo digo que cada uno de nuestros hijos y de nuestras hijas y cada uno de nosotros mismos somos patrimonio
de la humanidad. Y a partir de esta fase de diferenciación, a través de nuestro aprendizaje, de nuestra cultura, de los elementos que hemos acumulado en nuestra experiencia desde nuestros esfuerzos personales y diferenciales, naturalmente, de superación, a partir de esta diferenciación que desarrolla nuestro estilo de vida, se da la otra etapa, que es la horizontal de la cruz, que es la etapa de socialización, el palo horizontal de la cruz, irrenunciable en el desarrollo total de cada individuo, la socialización, que nosotros lo vamos a actualizar como la cuarta señal kilométrica, la cuarta palabra de nuestro desarrollo existencial, y que constituye el cuarto objetivo, el cuarto porque lo estoy dando en un proceso, pero no el cuarto en importancia, el cuarto objetivo educativo para todos los seres humanos. La palabra que corresponde a la verdadera y plena socialización es la palabra solidaridad, que señaliza el recorrido de la cooperación, de la integración social, de la participación de cada persona en objetivos comunes, en objetivos beneficiosos para todos, en un recorrido humano, impulsado también por un instinto biológico, al que Adler denominó sentimientos de comunidad, en cuanto que el instinto se convierte en el humano consciente, el instinto animal se convierte y a través de él se canaliza la impulsividad del instinto, se convierte en deseo y en sentimiento. Adler le llama sentimiento de comunidad, gracias al cual, que lo tenemos transmitido por nuestros genes y reforzados por la educación desde muy pequeño, gracias al cual este niño y esta niña, que ya habían empezado haciendo ensayos de generosidad, de tener cuenta a los demás y a los derechos de las otras personas, ensayos de participar en juegos comunes, de aceptar reglas elementales de convivencia, de ser conscientes de la presencia de la otra persona, intentar pues armonizar la suya con la de esos otros niños o niñas. Este niño o niña que había empezado haciendo estos ensayos de generosidad y otro ensayo de renunciamiento a favor de ellos. En las primeras etapas era impensable porque prevalece siempre lo mío es mío, 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 en cada niño, ¿no? Pero a partir de ahí va a ir madurando, interiorizando la necesidad de renunciar y la necesidad de socializarse y de ser generoso y cooperar con los demás. Y lo mismo que las ondas del agua sobre la superficie de un lago se van ampliando cada vez más hasta alcanzar la totalidad, pues desde ese interés inicial por el amigo o la amiga de la guardería, pasando por la pandilla de la adolescencia y después por la persona objeto de nuestras primeras atracciones eróticas y sexuales, lograrán llegar cada persona, cada niño, cada niña, a la conciencia del nosotros. Lo que la teoría de Adler se llama el proceso del yo al nosotros de la solidaridad, que es el valor y el objetivo excelso de eso que queremos construir y que se llama la globalización, y que otras personas querrían llamar la fraternidad universal. Afirma el antropólogo y filósofo Campbell que el momento trascendental de la vida de una persona es la que le lleva a pasar de la pasión a la compasión. Cuando la pasión de otra persona sea mi pasión, cuando mi paso, mi propia pasión, mi padecimiento, mi preocupación y mi interés se amplíe hasta el paso general y se integre en el pathos es la palabra griega, pathos, de la humanidad, y hagamos de la unidad entre todos o entre unos pocos, consigamos entre la unidad en que abarquemos la unanimidad de todos, entonces será cuando el mundo, que al paso de los milenios originarios comenzó siendo sucesivamente geosfera y litosfera, hidrosfera, biosfera y antroposfera, cumpla la utopía de Teilhard de Chardin
y lo convirtamos entre todos en una verdadera noosfera, la esfera total de todas las mentes y de los corazones sincronizados, donde los seres humanos y los pueblos se acepten como hermanos, como una especie única, como una auténtica familia universal, con capacidad de amar, de cooperar en los objetivos comunes, de renunciar a los egoísmos regresivos, de ser compasivos, fraternos, justos, generosos, no violentos, ser pacíficos, portadores de paz, seres de carne, sí, de carne y de espíritu que forman nuestra unidad total. Y entonces habremos cubiertos como atletas del espíritu, como auténticos atletas del espíritu, a través de todas las etapas y fases de nuestro desarrollo evolutivo, habemos descubierto los objetivos de una verdadera, auténtica, real y necesaria educación. La educación de nuestros hijos y la de nosotros mismos. Porque la especie humana nos dieron por herencia la familia del Hijo, la familia de todos, será la especie humana. Gracias.